lo asume como el propio proyecto político. Es decir, lo que se trataba era no de llevar la democracia más allá, sino de volver a la democracia tal y como a nosotros, a mi generación, nos la habían contado, que era como las grandes loas de la Constitución, ¿no? El régimen que estaba basado en un pacto social que luego se traducía en un estado de bienestar y un mecanismos de promoción social bien establecidos y bien regulados. Era algo normal para todos. Nos encontramos en esa situación y resulta que precisamente cuando se prueba esta experiencia y tras varios años de desgaste, te encuentras que buena parte de la energía social que se había agrupado, se había remolinado en torno a este tipo de experiencias, también en torno a Podemos, desaparece. Y al desaparecer se está en el vacío. Y cuando se está en el vacío, y tú además has generado un vacío, inmediatamente después pues llegan otras instancias que lo cubren, ¿no? Nos encontramos en un momento de la derecha. Ya no es el momento del 15M, no es el momento de Podemos, sino que es un momento pues, de renovación de las derechas. Las derechas es curioso, y en esto voy a hacer un pequeño inciso, pues estoy fatal también con esto de la presbicia. Presentan a día de hoy un proyecto que también es singular, ¿no? Y que yo, porque como eso yo creo que era una de las demandas también de cómo se había pensado la charla, que tampoco le auguro un gran triunfo, ¿no? Es decir, si os fijáis en lo que a día de hoy pretende Vox y también pretende Ciudadanos, con dos estilos completamente distintos, uno liberal y otro pues, franquista, tardofranquista, no sé cómo llamarlo, vamos. Pues ni siquiera desde luego es fascista, es otra cosa, es una cosa como muy propia, muy española, ¿no? Y nos devuelven también a una cosa que en cierta medida resuena con lo que ha sido la experiencia de la nueva política. Nos devuelven una política que yo creo que es nostálgica. Es decir, es nostálgica en el sentido de que ellos también demandan que la democracia funcione tal y como ellos piensan que es su promesa. Es decir, nadie cuestiona que la democracia sea y deba ser meritocrática. Nadie cuestiona que básicamente los hijos de la clase media deban tener su lugar y que para eso hay que acabar con la corrupción, hay que promocionar que las cosas funcionen bien. Unos lo entienden de una forma más inclusiva, si queréis, pues aceptan que tiene que ser un marco liberal, ¿no? Y aceptan un lenguaje feminista, y aceptan desde luego que eso tiene que ser con participación inmigrante, y otros de una manera mucho más autoritaria, o más liberal, ¿no? En cualquier caso, en el caso de Ciudadanos, liberal en el sentido más chungo de la palabra, ¿no? Pero en cualquier caso comparten lo mismo, que es posible volver a eso. La cuestión ¿es posible realmente? O sea, ¿es posible que un Estado como el español, que al fin y al cabo es una provincia dentro de la Unión Europea, que no deja de ser una región bastante decadente en la economía mundo? Vosotros podéis mirar, por ejemplo, el crecimiento del Producto Interior Bruto de los países europeos y compararlo con Estados Unidos, que es muy modesto, y compararlo con lo que ha sucedido en todo lo que es la costa oriental de Asia, en China, pero no solamente, sino en todos los países del entorno, desplazándose hacia el sur, Vietnam, Indonesia, etc., Filipinas, o con la India a día de hoy, y veréis que esto no hay ni comparación. O sea, China ya es la primera economía del planeta, por lo menos cuando se hace no solamente a través de los dólares nominales, sino de la paridad, de lo que se llama paridad de PPI, la paridad de capacidad de compra, ¿no? De poder adquisitivo, y la India muy pronto lo será. De hecho, incluso países africanos puede que, antes de que yo me muera, si tengo una vida un poco larga, pues superen también a alguno de los grandes países europeos. Es decir, es imposible que lo que era el viejo marco del Estado Nacional, que regulaba políticas de carácter nacional con un mecanismo redistributivo, se vuelva a repetir. Y básicamente, porque lo vais a encontrar también en el caso español, todo lo que es el centro de su economía está profundamente globalizado. Y podemos hablar desde la exportación de carne de porcino, que me parece que Murcia es uno de los centros de la misma, Murcia, el Pirineo y Cataluña, ¿no? Me parece que compartís ahí, ¿no? Esa primacía. El turismo, que evidentemente es una industria de carácter global, ¿vale? O lo que sería la exportación de coches, que es el otro gran sector industrial que le queda al país, o todo lo que es las técnicas reunidas, que se dicen, ¿no? Pues son básicamente todas las ingenierías en las cuales el país también es relativamente potente, es decir, pues lo que son saber que está ligado, el conocimiento que está ligado a las renovables o a la enorme potencia y desarrollo de la capacidad de la ingeniería a la hora de realizar infraestructuras en el país, ¿no? Lo cual está totalmente sobredotado ¿no? Y que se exporta, ¿no? Construcciones de aves, etcétera, ¿no? Como el ave Medina Meca, todo este tipo de cosas, ¿no?
Bien, pues todos son industrias globalizadas, es decir, que el país está completamente globalizado y el Estado tiene una capacidad impositiva pues relativa para generar mecanismos redistributivos internos. Y además el país está envejecido, profundamente envejecido, o sea que la última gran generación es la mía. Después de eso me parece que vamos por la mitad, o sea, 15 años, pues yo soy de 74, pues los que son nacidos en los 90 o finales de los 80, pues son prácticamente la mitad los de mi corte generacional, ¿no? Básicamente tú necesitas inmigración. Es decir, es una política nostálgica, imposible, ¿no? ¿Cómo pensamos entonces la política que podemos hacer a futuro? Es decir, ¿qué tipo de política podemos pensar sin meternos ni siquiera, que serían todos los componentes esenciales, ¿no? Con lo que me comentaba antes José Antonio, pues la charla que generó pues, el enorme impacto de Carlos Taibo, ¿no? El colapso, ¿no? Ecológico. ¿Cómo podemos pensar a futuro una política que sea eficaz? Y una política en la cual pues, realmente pues, no volvamos a reproducir como esa nostalgia, ¿no? La nostalgia siempre es aquello que anhela algo que nunca se tuvo realmente, es un ideal, ¿no? La democracia, estado de bienestar, barra estado de bienestar. ¿Qué tipo de política podemos articular ahora? Yo creo que esa es la tesitura en la que estamos. Y el municipalismo, yo creo que en un momento dado, y si somos capaces de reactualizarlo, presenta cosas que son positivas. Es decir, que permite que gente en comunidades locales, quizás no en grandes ciudades, pero sí en comunidades locales, busquen recursos, busquen maneras de generar mecanismos de compromiso, no de gobernanza, por usar palabras que no me gustan nada, pero sí de participación directa, de economía, si queréis, cooperativas, de economías sociales, que permitan que esas comunidades no es una cuestión simplemente de que prosperen, sino que puedan sobrevivir, que puedan repartir la riqueza, que puedan permitir un proyecto, si queréis, de vida común viable. Eso yo creo que es lo interesante de la pregunta ahora. Evidentemente es una pregunta que no se puede responder lo mismo que en 2015, es decir, que ya no vale con reproducir la idea de ciudadanía, del gobierno de la gente, de la participación simplemente como un mecanismo, ¿no? Cuestionario, ¿no? Como se entiende muchas veces la participación, ¿no? Presupuestos participativos, pues ¿en qué lo quieres? Pues yo quiero un centro de agility en mi, es decir, para que los canes corran en mi barrio, pues no sé, eso no es muy interesante, ¿no? Sino de discusión y de producción directa, de iniciativa y de proyectos, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la cuestión, es decir, por terminar, la pregunta a la que me ceñiría es, ¿nos conformamos con este marco institucional que tenemos y que tiene muchísimas trampas, como yo creo que se puede ver, y que siempre es oligárquico? ¿O pensamos en otro tipo de democracia, es decir, en otro tipo de arreglo institucional que desde luego tiene que participar y tener un compromiso con el que hay, pero que lo empuje hacia otro lugar? Y eso no es simplemente una cuestión de voto, es una cuestión de otro tipo de cuestión, de facultades, sobre todo la de la imaginación política y la capacidad de emprender con iniciativa y en común con otros proyectos compartidos. Y con esto, si queréis, abrimos la discusión. Muy bien, pues ahora tenemos un espacio para debatir, para pensar un poco en torno y compartir los pensamientos y las reflexiones en torno a lo que nos ha expuesto Manuel y en general en torno al tema del encuentro. Sí, yo quería preguntarle por qué podemos hacer desde el municipalismo en Murcia, y antes le pongo rápidamente en contexto porque ha dicho que no se conocía la situación. Hace 4 años, en ese contexto de auge del municipalismo, aquí en Murcia se presentaron 2 candidaturas, una organizada o impulsada por la Dirección de Podemos, que ya ha dicho que se va a desaparecer, no se va a volver a presentar, y otra que apoyó Izquierda Unida y que ahora también está apoyando anticapitalistas, que sí se va a volver a presentar y que mantiene, digamos, la esencia organizativa de asamblearismo y participación directa y primaria abierta y proporcionales, pero que no deja de ser un espacio humilde, así lo reconocemos. Y la pregunta es, desde ese espacio de municipalismo que intentamos mantener en Murcia, ¿cómo podemos dar respuesta a los problemas globales que ha comentado con la atomización de otros proyectos municipales y en un contexto, como has dicho, de auge de la derecha? Vale, o sea que la pregunta es como la pregunta del millón, no lo sé, claro, no te puedo responder con mucha precisión. O sea, sí te puedo decir como cosas que pertenecen un poco a que son como extraídas como enseñanzas de lo que hemos vivido en Madrid, muchos, ¿no? O sea, la institución consume una cantidad de recursos brutal. De recursos me refiero de recursos en términos políticos, ¿no? Es decir, de energía, ¿no?
absorbe, a veces en pequeñas cosas, en cosas que demasiado humildes, demasiado pequeñas, demasiado estrechas, demasiado técnicas. Y la institución está siempre pensada precisamente para mantener una inercia. Es decir, pues eso es así. Pues al fin y al cabo el Estado puede seguir manteniendo todos sus servicios sin que haya gobierno a cargo, ¿no? Eso lo hemos vivido, ¿no? Italia se hacía siempre la broma, da igual que gobierno que haya, que el Estado seguirá, ¿no? Seguirán los funcionarios, seguirá, etcétera. Por lo tanto hay un marco que simplemente pensar como la candidatura municipal, a partir de que uno tenga una serie de concejales y luego pues tratar de generar, pues yo qué sé, pues informes, iniciativas, propuestas, cambios en las ordenanzas, mecanismos de crítica, según estés en el gobierno o en la oposición, pues no es suficiente. O sea, no es que sea suficiente, es que es muy ineficaz si hay como una desconexión social fuerte. Es decir, lo que activa un proceso político es básicamente que haya una energía social que sea capaz de ponerlo en marcha. Es decir, que haya tal ola que eso impida a los que ocupan las posiciones de poder, y no son simplemente las del gobierno, sino también las de los medios, ¿no? Todo lo que es el aparato de representación, pues empujarles hacia otro lugar. Ese es el objetivo. ¿Cómo se hace? Pues eso de la humildad de todas las iniciativas, y en un momento dado buscar el punto en el cual se considera que es como el proceso de producción de norma, de poder, ¿no? de dominio, pues sea más débil, si quieres ponerte en plan leninista y golpear ahí. En el caso de Murcia creo que muchas veces las cosas pasan solas, sin que haya una inteligencia individual o un grupito que las haga, ¿no? Supongo que lo que pasó aquí con las líneas, con las vías de tren, pues fue algo que nadie organizó. O sea, lo organizaron muchos, obviamente, pero no se pensó que eso podía tener esa proyección, ¿no? O esa capacidad de incidencia. Y en una cosa de estas, pues están metidos muchas cuestiones que son de orden global. Es decir, ¿por qué se gasta el dinero ahí? ¿Por qué el presupuesto público se gasta en una cosa como esta? Que cuesta una millonada y que no está muy clara cuáles son sus funciones sociales. Bueno, pues al fin y al cabo, lo que ha sido todo el modelo inmobiliario financiero español, que en las infraestructuras y en el gasto de los presupuestos y en la promoción de determinadas ciudades o políticas de marketing urbano, pues tiene un peso determinante, ¿no? Eso yo creo que está bien, que se hagan las candidaturas que se puedan, que sean lo más abiertas posible, que se busque la manera de implicar a todo el mundo, pero probablemente la iniciativa ya no esté ahí. Es decir, ya no existe esa burbuja, ¿no? Esa ebullición, que creo que aquí tampoco, ¿no? Que hubo en el 2015, ¿no? Y que permitía que se llenasen salones enteros, yo qué sé. Vos tendréis vuestras imágenes, tengo algunas, ¿no? Por ejemplo, Móstoles con 800 personas allí interesadas en algo como eso, pues eso es muy difícil que se repita, ¿no? Y luego hay un proceso que es, yo creo que un poco terrible, que es de liquidación de lo que han sido los experimentos del ciclo, especialmente de Podemos, ¿no? Que habéis visto cómo se ha fragmentado, ¿no? Cómo la lucha fraccional interna, pues al final ha sido lo que ha dominado la propia vida política del proyecto, y eso es preocupante. Fijaros bien, por ejemplo, en esto lo que comentaba, o sea, el sorteo, por ejemplo, en las ciudades medievales estaba pensado básicamente para controlar las luchas fraccionales, en el sentido de que como nadie sabía quién iba a ser elegido para determinadas posiciones o cargos, pues eso impedía que las fracciones luchasen por tener mecanismos plebiscitarios de lucha. Es decir, el sorteo siempre estuvo concebido como ese tipo de cuestiones. Nos falta muchísima imaginación política, y eso se construye en las luchas, se construye también pues, leyendo y tal, pero sobre todo en los procesos, ¿no? Donde se inventan cosas y luego las proyectan, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta, creo que no, pero... Aparte de la importancia y del municipalismo como parte más inferior, o la parte más baja de la forma de hacer política, yo vengo observando, y sobre todo desde el 15M, que los colectivos sociales, la fuerza que mandan los colectivos sociales, que son el empuje que lleva al municipalismo. Y veo una tranca en el municipalismo. Yo la tranca que veo en el municipalismo es que, por ejemplo, en los plenos que se adoptan medidas, si son medidas meridianas o de un costo no elevado, pues no tiene casi importancia y se llevan a cabo. Pero cuando estamos hablando de medidas importantes, y por ejemplo una de ellas, tú acabas de mencionar el soterramiento, y soy miembro de la plataforma pro soterramiento, te quiero decir que no tiene, eso no vale para nada, tiene que ir a instancias superiores, obviamente, y de hecho, en los plenos del ayuntamiento, que esté aprobado, en realidad
si luego los grupos políticos no se ponen de acuerdo, no vamos a ningún lado, porque sacamos una manifestación o saquemos lo que sea, si no vienen todos los partidos políticos, en realidad no sirve para nada. Entonces, los movimientos sociales hay que darle la importancia adecuada que tienen, en tanto en cuanto empujan a que los determinados políticos hagan determinadas cosas. Has hecho referencia antes a nuestro movimiento no nace ahora, nuestro movimiento lleva 30 años, nació hace 30 años. Lo que sí es verdad que cuando viene el 15M y aparece Podemos es uno de los partidos que apoya nuestro movimiento, obviamente, como todos los partidos. En realidad dicen que nos apoyan, más básicamente los de izquierda, pero dicen todos que nos apoyan, pero en realidad nosotros que no pretendemos tener, digamos, introducir la política en nuestro movimiento porque estaríamos perdidos, esa es una de las cosas que tienen los movimientos sociales. Los movimientos sociales tienen que ser autónomos de los partidos políticos, porque si no, no puedes empujar a hacer la política que se debe. ¿Cómo ves esa perspectiva? Que la comparto plenamente, o sea que no es... O sea que te diría que sí, o sea que... Pero yo creo que eso está en vuestra propia tradición, o sea que no, la de las comunidades, entiendo, o sea, que básicamente tú lo que reivindicas es que los procesos sociales tienen que ser autónomos, te lo voy a decir fijamente o pedantemente, de las instancias de representación de los mismos. O sea, ¿qué es lo que hace un partido? Un partido lo que hace es como mediar y convertir, si queréis, iniciativas sociales y tal en formas estatales, ¿no? En demandas estatales, ¿no? En convertirlas en formas también de captación del voto. Es decir, que lo que hace es interpretar lo que sucede en la sociedad y luego lo convierte pues, en mecanismos de representación ideológica. ¿Lo veis ahora mismo con el del 8 de marzo? Se ha convertido en una gran disputa partidista. ¿Eso qué tiene que ver con las instancias de movimiento? Lo mejor es que el movimiento sea capaz de definir lo que quiere y cómo se presenta públicamente a partir de sus propios medios y con completa autonomía. Es decir, conseguiremos otra política en la medida que los partidos estén subordinados a esas instancias de movimiento, pero esos movimientos tienen que ser fuertes, tienen que ser sólidos, tienen que tener capacidad de generar marcos de autonomía. En el momento que no, pues se tienden a institucionalizar. Y el modo de institucionalización en una sociedad como esta es terrorífico porque es muy eficaz, porque hay dinero, se mete dinero, se inyecta en determinados ámbitos, igual que en el mundo sindical, ¿no? Al final, pues los grandes sindicatos, pues muchas veces lo que tienen son como ser como correas, ¿no? del Estado, o sea, pues a través del mecanismo pues, de inyección directa de subvenciones, ¿no? De generación de un marco de representativo, ¿no? Que es el que hace la mediación entre el mundo del trabajo y lo que queda del mundo del trabajo, ¿no? En sentido de trabajo estable, garantizado y tal, y los marcos patronales y también de la mediación estatal. ¿Cómo se consigue eso? Pues con muchísima fuerza y sobre todo con una perspectiva en la cual tú no te pliegas al partido. En el ámbito municipal yo creo que eso es más fácil, sobre todo en ciudades pequeñas, o sea, en donde te encuentras que es muy difícil que se te escape el concejal o el alcalde de turno, ¿no? Donde le puedes dar una colleja en cualquier día en la calle. O sea, ¿no? En el diálogo es así de franco, ¿no? Y a medida que vas escalando, pues se vuelve más difícil. Pero yo creo que estoy de acuerdo contigo. Sí, aquí lo que se ha creado, por poner el inciso, está haciendo actualmente el Ayuntamiento de Murcia, obviamente por el Partido Popular, porque es realmente el que está pagando ese tema, aunque sea disfrazado por el Ayuntamiento de Murcia, está tratando de conseguir lo que se llama el ADN de los barrios. Aquí una modalidad que se han sacado, concretamente este martes han estado allí en Santiago del Mayor, al que yo vivo y donde tenemos el problema básicamente del soterramiento de las vías del tren, y lo que están haciendo es una prospección de necesidades que tienen los barrios, que lo saben ellos más que de sobra, porque siempre se repite y siempre lo estamos reivindicando a través de las asociaciones o a través de los propios las juntas municipales, que lo saben ellos, y sin embargo me temo muy mucho, y yo ya se lo he hecho ver, de que en realidad lo que están utilizando es el contrastar con la opinión de la gente para ver cuáles son las necesidades del barrio o de los barrios, para que luego en campaña electoral te vengan y te digan esto es lo que os vamos a hacer, lo mismo que les estamos reivindicando. Pasan las elecciones y ya nos hemos olvidado. Y ahí es donde en realidad los movimientos sociales, es lo que yo digo, que son los que tienen que presionar. Pretendo decirte con esto,
de que posiblemente, actualmente, debajo del municipalismo, el municipalismo va a hacer porque es política, pero los movimientos sociales son los que tienen que empujar al municipalismo. En este sentido, porque somos los que podemos presionar, digamos, la gente en general. Y yo te estoy diciendo como ejemplo, eso lo han puesto en práctica, vamos, y es de vergüenza. Es de vergüenza. Y encima de todo contrata, no siquiera viene el alcalde, ni el pedáneo, ni el alcalde de Murcia, ni nadie, sino que contrata una empresa privada que viene de hacer ADN y a ellos les dice toda esta serie de cosas y dicen, no, mire usted, a mí me han contratado. Claro, a mí me han contratado, pero Dios me está haciendo una prospección para cuando yo venga a este barrio o venga o lo hable en general, señores, estas son las necesidades que usted tiene y yo lo voy a hacer. Y luego es mentira. ¿No? Sí, que voy a discutir yo eso. Muy bien, sí. Sí, yo hay dos cuestiones que creo que a lo mejor complican más esto del municipalismo, ¿no? Hay una cosa que tú has dicho, la institucionalización, que absorbe energía, que yo creo que a lo mejor o sea, ese elemento no está bien reflexionado. Ponte de pie. Que digo que hay dos elementos que dificultan el municipalismo, ¿no? Esta manera de entender la participación. Hay uno que es el institucionalismo, o sea, ese marco cuando habla de que te absorbe energía, cuando participas en la propia institución, al final más que participar, o sea, el peligro es convertirte en burócrata o en ir respondiendo, ¿no? Es decir, que yo creo que sobre eso no se ha reflexionado, ¿no? El cómo participar. Yo recuerdo un comentario a mitad de legislatura, una cuestión fue de la Asamblea Regional, con un diputado dice, no me pidáis nada más, que no vamos a hacer nada más en la Asamblea Regional porque es imposible mover mociones, censura, tú no sabes, o sea, mociones o... Bueno, cuestiones, dice, porque ya no se puede, si presento una cosa hasta 6 meses no, bueno, hay una complicación que dice, no me vengas más, o sea, no vengáis más a pedir más cosas, ¿no? A este nivel, vamos a hacerla desde fuera. Y entonces yo creo que sobre eso no se ha reflexionado bastante, ¿no? Porque luego las dificultades son mucho más grandes y yo creo que aquí a lo mejor hablando la izquierda se la ha encontrado o no la tiene muy clara. Y luego yo creo que hay otra cosa que no se ha cuidado mucho, que es todo el tema del rearme cultural. Es decir, la participación, el municipalismo, o sea, todas estas cuestiones también requiere, digamos, como, iba a decir, no sé si elemento ideológico, es decir, elementos muy claros para que no te absorban también, ¿no? Y para saber por dónde ir, de manera incluso transversal vamos a decir, a los partidos, ¿no? O sea, espacios como estos de reflexión, por ejemplo, como este, hay muy poco, ¿no? Otro sitio donde lo he encontrado aquí en Murcia, en las marchas por la dignidad, pero aún así son muy minoritarios, ¿no? Y a lo mejor podemos citar 2 o 3 más. Pero no facilita a lo mejor ese vamos a llamar rearme o esa convicción de decir, a lo mejor hay otras posibilidades distintas, ¿no? ¿Queréis Sí, podemos... Yo, Murcia tiene 52 pedanías, es decir, 52 pequeñicos ayuntamientos que tienen sus problemas y que después van al ayuntamiento a contar las penas. ¿Lo entendéis? Es decir, esas juntas vecinales yo las veo como un freno que el ayuntamiento tiene con respecto a los vecinos. Yo soy del Palmar, que allí vivo mucho tiempo, y lo que estamos tratando de hacer ha sido crear una plataforma o ente donde están asociaciones de pequeños comerciantes, asociaciones de vecinos, de padres, de alumnos, AMPA, todo esto, que se reúna y trate de cambiar la dinámica en el propio ayuntamiento de la localidad, porque eso es un ayuntamiento pequeño. Es un freno. ¿Qué pasa? Que llevamos los problemas allí a la pedanía. En la pedanía pues lo recoge, allí aquello yo cuando me voy allí y veo a los concejales de cada digo, joder, si esto aquí hasta serán betún, ¿no? Porque quedan muy bien ellos. El PP vota, el otro tal, el otro cual, digo, esto, ¿qué diferencia hay entre lo que hay en Murcia? No, yo creo que este movimiento asociativo debería de intentar agrupar todo ese movimiento de asociación que hay en los barrios y en los pueblos y ponerlo frente y empujarle al alcalde municipal, a la pedanía, al alcalde que tenga,
y llevarlo para adelante y decirle, oye, o vas o te llevamos, porque es que esto, el procedimiento aquí es problema. Venga, pues vete al ayuntamiento, y el alcalde lo sabe, de esto, de aquello y de lo más allá. Eso requiere un proceso de 3, 4 semanas. Lo estudiarán, no lo estudiarán, vendrá el ingeniero, no vendrá, el alcalde, no sé qué, no sé cuánta. Cuando eso se le dé forma otra vez, entonces recorrerá el recorrido en sentido inverso. Y eso es que nos están mareando. Es decir, las auténticas asociaciones, la auténtica pedanía, que tienen sus pequeños ayuntamientos, yo lo digo así, son un freno para cuando nosotros como asociaciones teníamos que empujarle a ellos y apoyarlo o no apoyarlo, o decirle, oye, es que esto así no funciona. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo veo así. ¿Eh? Pues entonces cambiemos el chip y digamos, reunámonos con las asociaciones que tengamos en la pedanía. Creemos algún ente, que el alcalde pedáneo lo vea y que diga, hostia, esta gente se está meneando. Sí. Yo ya tengo aquí el culo un poco espeso. Te digo la verdad, os digo la verdad, cuando veo el espectáculo de una junta municipal, me entra risa. Porque el alcalde pedáneo dice, Partido Popular, o sí o por no. Hostia, esto aquí. Entonces, creamos unos diques nosotros mismos que no nos sirven para nada. Y tenemos que, esa dinámica tenemos que romperla. Y si no la rompemos, pues mira, lo que ha dicho, ¿cómo te llamas? Manuel. Manuel, pues esto es, aquí viene, lo elige y le damos los votos a quien queramos, y son máquinas de hacer lo que les viene en gana. Ahora mismo en el pueblo que yo digo, es Palma, el local de los mayores, pintada la barandilla de puta madre. Se le ha olvidado la parte de arriba porque está escascarillado. Van a pintarlo. Hace 4 años, 4 pistas de petanca. Y unos aparatos para que los mayores nos pegamos los pies a ejercitarlos y que no nos entre calambre. Quiero decir que tenemos que cambiar el chip, porque como no lo cambiemos, nos dan por donde amargan los pepinos. Muy bien. Joaquín. Bueno, no, yo quería hacer una consideración a raíz de lo que Manuel ha planteado con referencias al movimiento asociativo de los años 70 y todo aquello. Un poco más fuerte, un poquito más largo. Y desde luego... No. Venga, empieza Joaquín. Lógicamente el ámbito municipal es la administración más cercana, es una obviedad, no hace falta decirlo, y es en el que la participación, bueno, pues se puede elucubrar y pensar que es la más factible y la más posible, pero la verdad es que es decepcionante, y yo creo que todos soñamos con el 15M, de que había llegado el momento en el que podría volver a resurgir lo que fue el movimiento ciudadano de los años 70 y lamentablemente hemos visto que fue un sueño que se esfumó enseguida. En el movimiento ciudadano, que en Murcia fue importante, como lo fue en Madrid también y en otras ciudades, en los años 70, 75, al final, ¿qué pasó con aquello? Porque fue el partido que en aquel momento asumió el poder, quien lo digirió, se lo comió. El Partido Socialista en Murcia fue el autor de del finiquito del movimiento ciudadano, porque la mayoría de las asociaciones de vecinos fueron cogidas por gente que no es que fuera malo que fueran miembros del Partido Socialista, pero que a la hora de la verdad fueron serviles, pusieron el movimiento ciudadano a disposición del Partido Socialista. Y aquello, lamentablemente, aquello terminó.
y pensábamos que con el 15M había vuelto a surgir la posibilidad de que fuera posible que